¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Soy el pastor Gerardo Zavala. Somos Iglesia Más Vida en California. Nos da mucho gusto que esté con nosotros en este día. Bienvenidos. Siempre le suplicamos, le pedimos de favor, llene su comentario en la página, comparte esta transmisión y dele like ahí en la manita. Háganos saber que usted está con nosotros, ¿verdad? Porque es importante que la palabra de Dios llegue hasta donde Él tiene destinado, pero usted es esa parte importante que ayudará a que otros conozcan de Jesucristo, ¿verdad? Pero nos da mucho gusto que nos acompañe. El día de hoy iniciamos una nueva serie que se titula Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Y pasaremos 5 semanas en esta serie, así es que acompáñenos y si usted quiere consultar alguna de las series pasadas, están ahí en YouTube y en Facebook. Puede hacerlo con toda libertad, están ahí para su edificación. Pero le agradecemos su presencia en este día. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, con acción de gracias. Entramos por tus atrios con alabanzas. Venimos a alabar y bendecir tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado. Permite, Señor, que en esta hora perdona nuestros pecados, limpia nuestra maldad y que podamos entrar, Señor, a tu presencia. Y podamos, Señor, ser edificados y guiados por tu Espíritu Santo en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén, amén y amén. Vamos a ver hoy la verdadera adoración. La verdadera adoración. Y hoy vamos a dedicar un poco de tiempo a hablar sobre adoración. En este caso, Dios tomó, ¿sabe qué? Él tomó la iniciativa. Dios nunca te pide que des tú el primer paso. Él ya lo ha dado. Él siempre da el primer paso. Dios fue el que nos creó, el que nos formó, el que nos dio vida. Luego, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz para que pudiéramos alcanzar perdón y vida eterna. Entonces, Él nos bendice el resto de nuestras vidas aquí en la tierra. Dios nos da y luego nosotros, ¿sabe qué? Se lo devolvemos. Cada vez que le devuelves algo a Dios, cada vez que le ofreces algo a Dios, eso se llama, ¿sabes qué? Adoración. Adoración. Yo no sé tú. Yo tengo una deuda tan grande con Dios que para mí Él ocupa el primer lugar en adoración. Yo tengo que ir a adorar a Dios. Y el año tiene 52 domingos nada más, de los cuales tú irás al domingo 1 hora y media, 2 horas máximo, y eso es lo que le dedicarás durante toda una semana, máximo 2 horas. Y hay quienes esto se les hace muy difícil. Curiosamente, mucha gente pasa más en los deportes o viendo una película, ahora hay unas películas de 3 horas, o en una serie de HBO o de Netflix, que adorando a Dios. Dios quiere ser adorado. Y estamos verdaderamente llamados a vivir, ¿sabe qué? Una vida de adoración. Dice Juan capítulo 4, versos 23 y 24, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo, ¿sabe qué? En espíritu y en verdad, desde lo profundo de nuestro ser y sinceramente. Él ve nuestro corazón desde antes que deseemos ir a adorarle a cualquier lugar que sea, si es en la iglesia, si es en un grupo de hogar, si es en el parque. Él ve tu corazón, Él ve mi corazón. Dwight Moody escribió, muchos cristianos profesantes son piedras de tropiezo porque su adoración está dividida. Los domingos adoran a Dios, pero los demás días Dios ocupa poco o ningún lugar de sus pensamientos. ¡Wow! Y esa es la triste realidad de la sociedad del día de hoy. Dios es solamente opcional. No es una prioridad. Ahora, ¿cuáles son algunas maneras en que podemos mejorar en eso? Involucrar a nuestros espíritus en la adoración. Y hay muchos ejemplos de grandes adoradores en la palabra de Dios, pero hay uno destacado que vamos a usar en este día. Su nombre es, por supuesto, el rey David. Parecería que David le encantaba adorar más que a cualquier otra cosa. Segundo de Samuel, capítulo 6, verso 13,
Dice, cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 13. Ahora, vamos a pasar todo nuestro tiempo aquí en segundo libro de Samuel, capítulo 6, el día de hoy. Pero quiero tomarme un poco de tiempo para preparar el escenario por un momento. El símbolo más sagrado de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento fue el Arca de la Alianza. El arca representaba literalmente la misma presencia del Señor nuestro Dios. Muchas veces cuando Israel iba a la batalla, llevaban el arca del pacto consigo a la batalla, pues consideraban, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, si Israel tenía el arca con ellos, era como si fueran invencibles contra cualquier enemigo. O puede leer en los primeros capítulos de segundo de Samuel que Israel había ido a la guerra con un pueblo llamado los filisteos. Pero esta vez fueron derrotados porque no se llevaron el arca con ellos. Y los filisteos capturaron el arca. Entonces el rey David dijo que teníamos que traer el arca de regreso a Jerusalén, de regreso a la ciudad capital. Porque curiosamente sucede algo curioso. Estando el arca con los filisteos, empezaron a suceder cosas desagradables a ellos. Y dijeron, no, el arca no puede estar con nosotros, tenemos que deshacernos de ella. Y la primera vez que David intentó llevar el arca del Señor, no siguió los procedimientos del Antiguo Testamento para transportar el arca. Hizo lo que habían estado haciendo los filisteos. La subieron a una carreta tirada por unos bueyes y en medio de eso el carro golpeaba un terreno accidentado. El arca comenzó a caerse del carro y un tipo llamado Usa se acerca para estabilizar el arca. Cuando lo hace, Dios lo golpea y lo mata. Dios le estaba enseñando una lección al rey David a través de esto. Que el arca representaba la presencia misma de Dios, no podía moverse a menos que fuera acompañada de una adoración bien hecha. La presencia de Dios no se podía mover a menos que fuera acompañada de una adoración bien hecha, en espíritu y en verdad. Así que David va a intentarlo por segunda vez. Y eso es lo que vamos a ver este día, su segundo intento. Pero esta vez lo va a hacer, ¿sabe cómo? Lo va a hacer bien. Vamos a ver algunas cosas a través de la historia. Que en primer lugar, la verdadera adoración sucede cuando tomo medidas extremas para hacerlo bien. Cuando tomo medidas extremas para hacerlo bien. ¿Por qué? Hermanos, Dios no es cualquier cosa. Oh, este canto es para el Señor. No lo he practicado, no me lo sé bien, soy desentonado, Dios no me ha llamado a eso. Porque vemos a través del rey David que Dios escoge familias con dones y talentos exclusivos para eso. No es para todos dirigir la adoración. Todos debemos adorar, pero no todos debemos dirigir la adoración. Pero tengo que tomar medidas extremas para hacerlo bien. La primera vez que David trató de llevar el arca a Jerusalén, no siguió las instrucciones de Dios. ¿Y sabe qué? Un hombre muere. Así que durante 3 meses el arca estuvo guardada en la casa de alguien. Y esa casa por 3 meses se ve bendecida. Durante esos 3 meses. Y David hizo algunos deberes, hizo algunos ajustes, investigó, fue diligente en ir a las Escrituras, estudió la palabra de Dios sobre cómo mover el arca. Y David armó un plan. Así que ahora David intenta traer el arca por segunda vez. En vez de, esta vez lo va a hacer de la manera correcta. Dice Números capítulo 7, verso 9. Pero a la división coatita no le entregó carretas ni bueyes, porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. No deberían de tocar el suelo, ¿verdad? Debería de ser transportado con sacrificios, es decir, cuesta trabajo. Y claro, los coatitas iban por equipos y se iban relevando para seguir cargando todos los objetos sagrados del tabernáculo.
Ahora los sacerdotes lo llevaban con varas sobre sus hombros. Y esta vez hace David todo lo posible. En realidad, ¿sabe qué? Se va al extremo. Hace algo que ni siquiera era necesario. Dice el verso 13 que ya leímos, dice, cuando los que llevaban el arca del Señor hubieron dado 6 pasos, sacrificó un toro y un becerro cebado. Sacrificó un toro y un becerro. Eso fue extravagante. Eso era ir al extremo. Más adelante en su vida David escribe en 2 Samuel 24:24, pero el rey le respondió, de ninguna manera yo te pagaré a su precio. Yo te pagaré su precio. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y David le compró la era y los toros por 50 monedas de plata. Frase célebre de David. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Tristemente la sociedad del día de hoy, ¿qué hace? Quiere que no le cueste nada ir a adorar a Dios. Como aquella historia, ¿verdad? De una familia que fue a una iglesia. Pasaron la ofrenda y el papá deposita la ofrenda. Pero al salir, ¿verdad? Se suben a su auto y se van. Y van criticando todo lo que sucedió en el lugar que fueron a adorar. No, pues que la música estuvo así, y que el clima estaba muy caliente, las sillas incómodas, las luces me tenían, no podía ver porque estaba muy oscuro. Críticas por todos lados, por el mensaje. Y en eso el niño que viene atrás le dice, papi, pues no estuvo tan mal por $1. ¿Sí? No estuvo tan mal por $1. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene en poco la adoración a Dios. Tienen en poco. Es opcional. Que no me cueste nada. No ese es el contexto bíblico. Si Dios es real, si Dios es Dios, si Dios es un Dios de poder, si Dios es un Dios de milagro, requiere de nosotros ofrecer al Señor nuestro Dios holocaustos que no nos cuesten nada. Debe de costarnos, debemos de sentirlo. Señor, ofrezco sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración. Como Juanito de 4 años se emocionó cuando la familia consiguió un piano e inmediatamente se subió al banco del piano golpeando las teclas. Después de un rato bajó frustrado y dice, no sirve de nada, se angustió. Cristo me ama, simplemente no está ahí. La moraleja de la historia es que obtienes de la adoración, del discipulado, lo que pones en ello. Queremos que Dios bendiga nuestras vidas y no le adoramos en espíritu y en verdad. No le adoramos de todo corazón. No le adoramos que nos cueste. No, queremos, pues. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestra vida no se ve bendecida. Y necesito entonces preguntarme, ¿estoy ofreciendo un sacrificio de adoración que no me cueste nada? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste medidas extremas para realmente adorar a Dios como lo hizo David ese día? ¿Qué dices tú? Hey, yo tengo que estar en la adoración. Voy a pedir permiso para salir 15 minutos antes del trabajo. Voy a pedir para ese juego en el cual estoy, salirme antes. Nomás veo el resultado, me vengo, aunque me venga sin comer. Vengo a adorar a Dios. No sé ustedes, pero cuanto más leía este verso, más tocaba mi corazón. Pensé en las veces que había hecho solo las cosas por costumbre en la iglesia. Ayudaba a poner las cosas, tomaba un sorbo de mi café, una especie de reloj sincronizado. No tuve ningún problema en adorar a Dios ese día. La verdadera adoración sucede cuando tomamos medidas extremas. Segundo, la verdadera adoración sucede cuando me involucro físicamente con mi cuerpo. Sí, la adoración sucede cuando me involucro físicamente con mi cuerpo, dice 2 Samuel 6:14. Ataviado con un éfod de lino, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Óigame, a veces estamos en la alabanza, decimos pongámonos de pie, no nos queremos de pie. Siéntense, no se quiere sentar. Batan las manos, no las quieren batir. Canten, no quieren cantar. ¿Qué pasa? ¿Que no estamos delante del Dios vivo? Debemos de estar físicamente involucrados. Veamos qué hace David ahora mientras el arca avanza por la calle. Algunos de ustedes podrán estar pensando que es uno de esos tipos de ballet que está haciendo. No, hermanos. David era un hombre, un varón de varones. Fue un rey coronado en el mejor momento. Tenía algo así como unos 30 años. Lo llamaban el guerrero sangriento.
Ahora, en este punto de la historia, él es un varón, él es un hombre. Si él dijera salta, todo el mundo diría, ¿qué tan alto? No se trata de una especie de niño delicado, debilucho que hace volteretas por la calle, no. Imagínense algo más como un exgobernador como su exgobernador puede que esté un poco fuera de forma ahora, pero imagínenlo cuando regresa a sus días de culturismo. Alguien así bailando con todo lo que tiene, imagínenlo con cada músculo de su cuerpo. En este día en particular, David no usó su corona ni su manto real. Estiman que su túnica probablemente pesaba 25 libras. No sería capaz de bailar con eso puesto. Así que básicamente eligió usar ropa para hacer ejercicio, algo que permitía que su cuerpo se moviera. Dice Salmo 30:11, tú cambias mis lágrimas en danza, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría. Solo piensa en esto por un segundo. ¿Por qué Dios quiere que involucremos nuestros cuerpos en la adoración? ¿Por qué tenemos que involucrarnos físicamente? Te diré por qué. Porque nuestro cuerpo pertenece y merece ser sacrificado. ¿Sabes? Ese toro y ese becerros engordados que David sacrificó eran un sustituto. Dios en su misericordia dijo, no tienes que pagar por tus pecados. Puedes transferirlos simbólicamente al sacrificio de animales. Y una vez que Jesús vino como el Mesías prometido, Dios dijo que no tienes que pagar por tus pecados. Puedes transferirlos simbólicamente al último sacrificio, la de mi Hijo Jesús en la cruz. La palabra danzar aquí, en el hebreo, no hablamos mucho del hebreo, pero el hebreo podría traducirse como remolino, como dando vueltas. Solo aparece 2 veces en la Escritura y ambas veces es aquí en 2 Samuel capítulo 6. Es una especie de salto que da David que no le da vergüenza adorar a Dios de forma extravagante y física. Jesús lo dijo de esta manera en Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y ¿qué? Con todas tus fuerzas. Te vas a tener que involucrar físicamente para adorar a Dios. Ahora, ¿cómo adora a Dios con todas sus fuerzas? Lea sobre estas 12 maneras de adorar físicamente con todas sus fuerzas. Creo que Dios podría estar esperando que usemos todos estos en algún momento de nuestras vidas: sentarse, pararse, caminar, bailar, saltar, inclinar, bajar los ojos hacia abajo, mirar hacia arriba, arrodillarse boca abajo, aplaudir, levantar las manos. Tal vez pensó que arrodillarse era demasiado formal. Tal vez lo hiciste antes cuando eras pequeño y ahora ha perdido su significado. Tal vez hayas visto personas levantar las manos y pensar, yo no voy a hacer eso. Eso es un poco demasiado radical para mí. Eso me recuerda a mi tío pentecostal Aurelio, ¿verdad? Cuando levanto mis manos me encuentro sintiendo ciertas cosas para uno. Y ese es el signo universal de rendición en cualquier guerra de la historia del planeta. Creo que es algo genial para decirle a Dios, Señor, me rindo. También es una forma de decir, recibo. Es una forma de decir, tengo la respuesta, soy voluntario, yo celebro. No sé ustedes, pero a veces me encuentro sintiéndome tan cohibido. Simplemente no quieres que la gente te vea. Tu amigo José está sentado a tu lado y no quiero levantar la mano. Pensará que soy un cobarde. Pero hay una frase clave aquí: delante del Señor. La adoración, ¿sabe quién? ¿Para quién es? Para Dios. Si canto, ¿para quién es? Para Dios. Si levanto las manos, ¿para quién es? Para Dios. Si bato las manos, ¿para quién es? Para Dios. No es para nadie más. A veces que solo tienes que tirar la precaución al viento y no preocuparte por lo que piensen los demás. Eso me recuerda al pastor y a su esposa que querían tener un nuevo perro. Estaban siempre atentos a su congregación. Sabían que el perro tenía que ser, un perro bautista. Y visitaron a un criadero tras criadero explicando sus necesidades, qué tipo de perro estaban buscando. Finalmente encontraron en una perrera cuyo dueño les aseguró que tenían justo el perro que buscaban. Aquí el dueño llevó al perro a conocer al pastor y a su esposa. Busca la Biblia. Él ordenó y el perro saltaba hacia la estantería, escudriñaría todos los libros y localizaría la Biblia y se la devolvería al dueño.
Ahora le dice, encuentra el Salmo 23. Él ordenó al perro, deja caer la Biblia al suelo y mostrando una maravilla de destreza con sus patas, la ojea y encuentra el pasaje correcto y lo señala con su pata. El pastor y su esposa quedaron impresionados. ¿Y sabe qué hicieron? Pues compraron el perro. Mira, este perro sabe dónde está la Biblia y cómo consultarla. Apenas podían esperar para mostrarle a todos sus amigos de regreso a casa. Esa noche un grupo de miembros de la iglesia vino a visitarlos y la esposa del pastor empezó a presumir al perro, haciéndole localizar varios versículos de la Biblia. Todos los visitantes quedaron impresionados. Y un hombre dijo, ¿puede hacer truco regular de perros? El pastor dijo, ¿sabes qué? Todavía no lo he intentado. Así que señala con el perro y le dice, dame tu pata. Y el perro inmediatamente salta sobre una silla, coloca una pata en la frente del pastor y comienza a aullar. El pastor mira a su esposa y estando en shock dice, Dios mío, es un perro pentecostal. Es verdad, la verdadera adoración sucede cuando tomo medidas extremas y me involucro físicamente con mi cuerpo. Tercero, la verdadera adoración sucede cuando dejo que la música me lleve a la presencia de Dios. La verdadera adoración sucede cuando dejo que la música me lleve a la presencia de Dios. Segundo de Samuel, capítulo 6, verso 5, dice, David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. ¿Sabe que la música es poderosa? Realmente puede conmoverte. Parece que lo mismo estaba sucediendo aquí. Es interesante que ambos gritos y trompetas son bastante fuertes, ¿no es así? Me sorprende cómo la gente se queja del volumen de la música en la iglesia. Si fuera por mí, hermanos, yo le subía más. ¿Sí? Yo le subía más. Yo quiero que se escuche. Pero como no se trata de mí, sino de todos, mantenemos un nivel medio o promedio del sonido. Y luego se me hace curioso que la gente se queja del sonido y salen y se suben a sus autos y los escuchas salir del estacionamiento y van con decibeles de 105, ¿verdad? Van a todo volumen. Dice, ¿te quejas del volumen de la iglesia y tú tienes un volumen bien alto en tu auto o en tu casa? Me gustaría sugerirles que uno de los objetivos de la música de adoración es llevarlos a la presencia de Dios. Por supuesto, Dios está aquí. Pero estoy hablando de la idea de acercarse al trono de la gracia para alcanzar de él misericordia. Hay algo que la música nos sitúa en ese momento. Dice Salmo 53, alábenlo con un fuerte toque de cuerno de carnero. Alábenlo con la lira y el arpa. Déjame darte un ejemplo. Cuando estaba aprendiendo a conducir, justo antes de los 16 años, un tío mío me prestaba un Toyota Corolla que tenía un reproductor de pistas de 8 tracks. Yo no sé cuántos se acuerdan de ese instrumento. Ya es una pieza de museos. ¿Recuerda las 8 pistas? Cuando salía con mis amigos a pasear, y no estoy seguro de haber recordado ese disco, excepto que recuerdo totalmente haber aparecido en las 8 pistas y haber escuchado The Electric Light Orchestra. ¿Alguien recuerda The Last Train to London? Hasta el día de hoy, si escucho The Last Train to London mientras conduzco, tengo 16 años otra vez. Vuelvo, las memorias que sucedieron con esa canción en lo que estaba haciendo están guardadas aquí. Sí, están guardadas. Siento que estoy de vuelta ahí. Para eso está diseñada la música de adoración. Levántate de regreso a ese lugar, un lugar donde te enfocas en Dios, un lugar que tú y Dios tienen juntos. Eso lleva a la siguiente verdadera adoración sucede cuando tomo medidas extremas, me involucro físicamente con mi cuerpo y dejo que la música me lleve a la presencia de Dios. Cuarto, la verdadera adoración ocurre cuando participo en lugar de convertirme en un crítico. La verdadera adoración ocurre cuando participo en lugar de convertirme en un crítico. Dice 2 de Samuel 6:16. Entonces cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana
Y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. ¡Wow! Mical es la primera esposa de David, la hija de Saúl. Hay algo acerca de adorar al Señor. Parece que o te involucras o te conviertes en un crítico. Pero si estás adorando, realmente no tienes tiempo para ser crítico. Dice Isaías 53:3, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada y fue despreciado y no nos importó. Jesús, al venir a rescatarnos a ti y a mí, sabía de antemano que iba a ser rechazado, que iba a ser despreciado, que iba a experimentar un dolor profundo por causa de nosotros. Pero ¿sabe qué? No le importó. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no le importó? Por amor. Venía a rescatarnos y aunque tuviera que pasar todo eso, no despreció el venir a hacer la tarea que Dios le había encomendado. Un estudiante de arte de 10 años acababa de terminar la pintura de un ciervo rosa frambuesa con una cornamenta azul y una cornamenta amarilla. Un visitante adulto de la clase de arte miró a la imagen y comentó: ¿pero la gente no ve ciervos rosados con cuernos azules y amarillos? El joven artista miró su pintura críticamente, lo pensó por un minuto y luego dijo con sinceridad y sobriedad: no es tan malo. ¿Qué pasó? No dejó que la crítica se le metiera al corazón. Él estaba creando, el otro solo estaba criticando. Y cuando estás sirviendo al Señor, habrá gente que te va a criticar. Ay, mira, qué tan alto alza las manos. Ay, mira, qué fuerte canta y desentonado. Ay, mira, que no te importe. Tú vienes aquí a adorar a Dios. Vienes a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sobre todo si has estado practicando tu canto, ¿verdad? Usualmente entonamos alabanzas que todo el mundo puede escuchar en su estación de radio o en su Spotify o en su iTunes. La puede encontrar en YouTube y la puede repetir y cantar otra vez, ¿verdad? La verdadera adoración sucede cuando tomo medidas extremas, cuando me involucro físicamente con mi cuerpo, cuando dejo que la música me lleve a la presencia de Dios y participo en lugar de convertirme en un crítico. Pero número 5, la verdadera adoración sucede cuando dejo que se desborde en mis palabras y acciones. Que se desborde, dice David, dice, mi copa está rebosando. Es decir, ¿he alabado lo Dios suficiente? ¿Verdad? Muchos de nosotros llegamos a la casa del Señor pensando que aquí nos deben de motivar para alabar a Dios. ¿Sabe que no? Usted cuando se levantó en casita, usted ya debe de haberse levantado en oración y alabanza. Señor, gracias porque empieza un nuevo día. Ayúdame a exaltar y alabar tu nombre, ¿verdad? Cuando se fue a bañar, ¿verdad? Ahí en la bañera, usted canta en do, donde no lo vean, pero usted le canta al Señor. Cuando viene de camino a la iglesia, usted viene entonando alabanzas en su auto, ¿verdad? De modo que cuando llega a la casa del Señor, usted ya viene calientito, listo. ¿Qué vamos a hacer? Alabemos al Señor, exaltemos al Señor. Ya viene usted con expectativas grandes de qué va a hacer Dios. Pero no espere que aquí le encendamos cuando usted no viene encendido, ¿verdad? Segundo de Samuel, capítulo 6, versos 17 al 19, dice: así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban ahí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Luego todos regresaron a su casa. David hizo dos cosas. Usó sus palabras, bendijo al pueblo, y usó sus acciones para adorar a Dios. Es decir, le regaló a todo el mundo una hogaza de pan, de pastel de dátiles, de uvas, ¿verdad? A todos los que habían hecho el sacrificio de llegar a alabar y adorar a Dios. ¿Sí? David no solo usó sus palabras, sino sus acciones para adorar a Dios de una manera tangible.
¿Sabes cuánto poder tienes en tus palabras? Tienes el poder de bendecir realmente a alguien, de alentarlo realmente, o absolutamente puedes cortar a alguien hasta la médula. A veces lo haces con una declaración, a veces solo lo haces con una mirada. Ni siquiera tienes que decir nada. No sé si has escuchado la historia de Miss América en 1980. Ella dijo que creció en una granja y su papá tenía una pequeña tienda de comestibles. En la esquina, el lechero venía todos los días y ella decía que esta pequeña, que todos los días que venía el lechero, le daba una palmadita en la cabeza y le decía: ¿cómo está mi pequeña Miss América? Que es tan talentosa y hermosa. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, el lechero que entregaba la mercancía la llamaba así. Cuando estaba en la secundaria decidió participar en el concurso de belleza. Sí, Miss América se convirtió en su objetivo y en 1980, cuando ganó el certamen de Miss América, se paró frente a la cámara, frente a toda la nación y le dio el crédito, ¿sabe quién? Al que entregaba la leche. Ella dijo: esas palabras de aliento del lechero, de mi vecino, moldearon mi vida. Siempre me dijo que yo lo podía hacer y yo lo creí. Hay poder en las palabras que dan aliento. La verdadera adoración sucede cuando tomo medidas extremas, cuando me involucro físicamente con mi cuerpo para adorar, cuando dejo que la música me lleve a la presencia de Dios y participo en lugar de convertirme en un crítico y dejo que se desborde en mis palabras y acciones. Y número 6, la verdadera adoración ocurre cuando tomo la misma actitud en casa con mi familia. La verdadera adoración ocurre cuando tomo la misma actitud en casa que en mi familia. Es decir, si yo solo alabo a Dios en la iglesia y no en mi casa, aquí hay un gran fuera de contraste. Debe de ser lo mismo en la casa. Tú debes de escuchar alabanzas en tu casa. Tú debes de leer, estudiar y orar en tu casa. Debe de ser una práctica normal. No que sea algo solamente exclusivo de la iglesia, sino del hogar. Fíjese que dice 2 Samuel 6:20. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: ¿qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar? Ahora, David no era que no lo hiciera en su casa, lo hacía. David adoraba a Dios en todas partes. Y tú te puedes quedar: wow, ¿qué clase de esposa tenía David? Buena pregunta. Piensa en esto. David devolvió con éxito el arca de la alianza. Esta arca está en el lugar que ahora le corresponde. Dirige a toda una nación en esta impresionante muestra de adoración en medio de la calle. Está saltando, bailando, gritando, alabando a Dios con todas sus fuerzas. Es decir, es un líder por ejemplo. Termina sacrificando todas las ofrendas que requería el Antiguo Testamento. Luego, en una muestra de generosidad y amor, da extravagantemente a todos en la nación, animándolos y bendiciéndolos. Este es David en su mejor momento. Él es el hombre. Lo que queda, va a casa y bendice a su familia en su casa. Sin embargo, ¿quién lo espera en casa? Mical. Ella ni siquiera espera que él llegue hasta el final de la casa. Ella sale a su encuentro. Sabes que estás en problemas cuando la mujercita sale a tu encuentro en el garage. Estás en problemas, dice ella. Amor, eso fue increíble, estuviste increíble. Estoy tan orgulloso de ti. Todo el país de Israel te ama. No, eso no es lo que ella dijo. Pero ¿qué es lo que nos muestra en el caso de Mical? ¿Dónde está su corazón? Su corazón, el corazón de Mical está en qué va a decir la gente, en vez de qué va a decir Dios. David, ¿en qué está interesado? ¿Qué va a decir Dios? No en qué va a decir la gente, porque la gente siempre va a tener algo que decir y no siempre va a decir algo positivo. Sí, pero no es esto lo que ella dijo.
No podía esperar para hundir sus dientes en su yugular. No puedes oír el tono de su voz en este pasaje. ¿Cómo se distinguió hoy el rey de Israel desnudarse a la vista de las esclavas y los sirvientes como lo haría cualquier tipo vulgar? ¿En qué se está enfocando ella? Ella no se está enfocando en adorar a Dios. Está demasiado ocupada observando a David, averiguando qué estaba haciendo mal. No estás actuando como un rey, no estás comportándote como alguien que es importante. Estás actuando como un pervertido total. ¿Sabes que eso lastimó a David? Pero ¿sabes que eso lastimó a Dios? ¿Y qué hizo Dios? Castigó a Mical. Mical nunca tuvo hijos, que era para el pueblo de Israel una muestra de la bendición de Dios. Y Dios le dijo, no vas a disfrutar del fruto de tu vientre. Charles Spurgeon escribió, amigos míos, una cosa es ir a la iglesia o a la capilla y otra muy diferente es ir a Dios. ¿A qué debes de venir a la casa del Señor? A buscar a Dios. Aquí no vienes a buscar al pastor o a los músicos o a los hermanos, vienes a buscar a Dios. Cuando vienes a buscar a Dios siempre lo vas a encontrar, porque la verdadera adoración es cuando te enfocas en lo que Dios quiere en tu vida. Cuando haces eso, no puedes concentrarte en ti mismo y no puedes concentrarte en lo que otras personas están haciendo, porque la verdadera adoración significa apartar los ojos de uno mismo y mantenerlos en Dios, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y número 7 y último. La verdadera adoración significa que debo de humillarme ante Dios en celebración. La verdadera adoración significa que debo de humillarme ante Dios en celebración. Segundo de Samuel 6:21 dice, David le replicó a Mical, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de tu familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de Él. ¡Wow! Sí, Israel, el pueblo del Señor, voy a celebrar delante del Señor. Seré aún más indigno que esto, seré humillado ante mis propios ojos. Pero estas esclavas de las que hablaste, seré honrado por ellas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Me volveré aún más indigno, dice David, y danzaré, remolinearé, me humillaré. Cada vez que te humillas, ¿sabes qué? Dios inclina su oído a escucharte. Cada vez que te humillas, Dios te ama. Estás diciendo, Dios, yo no soy nada, soy un desastre, somos todos un desastre, pero podemos volvernos a Dios y decir, Dios, soy un desastre, pero tú, Dios, puedes hacer cualquier cosa. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Dice Santiago 4:10, humíllense ante el Señor, ¿y qué va a hacer Él? No se exaltará. Pero a veces venimos muy altaneros, ¿verdad? Muy orgullosos, yo todo lo puedo. Pero no en Cristo, sino en mí mismo, en mis talentos, en mis dones, en mi experiencia, en vez de decir, no, yo no soy nada, aquí el que es todo es Dios. Al llegar a su asiento en el avión, un hombre se sorprendió al ver un loro amarrado a su lado. Le pidió un café a la azafata, a lo que el loro graznó, y tráeme un whisky, mujer holgazana. La azafata nerviosa trajo un whisky para el loro y se olvidó del café. Cuando le señalaron su omisión, el loro vació su vaso y gritó, tráeme otro whisky y hazlo rápido. Muy alterada, la pobre mujer volvió temblando con otro whisky, pero aún sin el café. Como no estaba acostumbrado a tanta flojedad, el hombre intentó acercarse al loro. Te he pedido 2 veces un café. Ve y tráeme ese café o te voy a tirar de este avión. Un momento después, 2 asistentes de vuelo corpulentos corrieron hacia el hombre y el loro. Los agarraron y los tiraron fuera del avión. Mientras el loro y el hombre caían en picada hacia el suelo, el loro dijo, ¿qué te pasa? Nunca había visto tanta rudeza en alguien que no pudiera volar. Y el loro se fue volando. ¿Se fija la diferencia de una actitud y otra? ¿Por qué? Porque a veces no nos queremos humillar, no queremos esperar, no queremos reconocer que todo depende de Dios y no de nosotros. Si somos algo, somos por Dios.
En Él vivimos, somos y nos movemos. Dice Salmo 78, 70, 72, así. Escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba las ovejas y los corderos y lo convirtió en un pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Un simple pastor. Un pastor que cuidaba sus ovejas y las defendía contra osos y leones. Y ahí, en medio de los llanos, él cantaba, alababa y adoraba a Dios. Creía en un Dios de poder. Y alababa a Dios no porque fuera el rey, sino porque era un hijo de Dios. Y él siempre consideró a Dios como su primera prioridad. Siempre consideró a Dios alguien digno de ser alabado y de ser adorado. David, es verdad, pasó sus primeros años como pastor y esto fue una especie de preparación para las responsabilidades futuras que Dios le tenía preparadas. Cuando estuvo listo, Dios lo sacó de cuidar las ovejas, ¿sabe qué? Para cuidar a Israel, el pueblo de Dios. No tome a la ligera ni con insensatez su situación actual. Quizás sea el campo de entrenamiento en el que lo puso Dios para el futuro. Dios quiere enseñarnos a primero adorarle de forma sincera. Y si aprendo a lograr adorar y agradar a Dios, al Altísimo, que derramará bendiciones inmerecidas en mi vida. Pero si aquí, en este momento, en este lugar, no hemos aprendido todos estos 7 principios de nuestra adoración regular, ¿cómo espero que Dios me bendiga en aquello que quiero alcanzar si no toma Él el primer lugar? La verdadera adoración sucede cuando tomo medidas extremas, me involucro físicamente con mi cuerpo, dejo que la música me lleve a la presencia de Dios, participo en lugar de convertirme en un crítico, dejo que se desborde en mis palabras y acciones, tomo la misma actitud en casa con mi familia y que debo de humillarme ante Dios en celebración. Humíllense delante del Señor. ¿Y qué va a hacer Dios? Él los exaltará. Amén. Vamos a orar en este día. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta hora. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Perdónanos, Señor, si muchas veces pudiendo adorarte no alzamos nuestras manos o no las batimos o no te alabamos con nuestros labios de corazón. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a veces cualquier otra cosa ocupa el primer lugar en vez de que tú lo ocupes. Perdónanos. Señor, porque a veces damos prioridad a nuestras visitas, damos prioridad a los deportes, damos prioridad aún a los médicos o aún a nuestros propios deseos, en vez de que tú seas nuestra prioridad. Perdónanos, Señor. Produce en nosotros, en cada uno de nosotros, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú que nos escuchas en esta hora, tal vez aún no eres un adorador, aún Cristo no es tu Señor y Rey. ¿Qué puedes hacer? Haz esta oración ahí donde tú estás, esta oración conmigo, y dile de tus labios y tu corazón: Padre Celestial, te suplico que perdones mi pecado, que borres mi maldad, que entres a mi vida y me hagas una nueva persona, que me des una nueva forma de pensar para que tú ocupes el primer lugar, para alabarte, para exaltarte, para adorarte. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador y prometo adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, oh Dios. Amén. Sigue orando. Tal vez ya tú conoces de Jesucristo, pero muchas cosas vienen a tomar el lugar de Dios. Muchas cosas te distraen de que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Dile ahí: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por solo buscar mis deseos y no tus deseos. Ayúdame, Señor, a que tu Espíritu Santo me conduzca a adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén, amén y amén. Gracias por habernos acompañado en este día. Soy Pastor Gerardo Zavala. Somos Iglesia Más Vida en California. No olvide dejar su comentario, compartir esta transmisión y darle like ahí a la manita. Dios le bendiga ricamente.